¿Cómo es el mundo espiritual en relación a el mundo que nosotros conocemos? El ser humano, lamentablemente, por haber conocido lo que ha conocido, niega el mundo espiritual. El ser humano a qué cree en modo natural, a lo que le consta, a lo que ha experimentado. El ser humano cree a lo que ve en sus ojos. Por eso en la Biblia dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos. No tiene sentido cuando uno piensa, ¿cómo así? Pues claro que yo veo lo que está delante. No, el hombre cree a lo que le consta. Es a eso que se refiere. Ahorita mientras estábamos leyendo, sale algo que es normal y es común en el ser humano. Y que en el mundo espiritual se está hablando acá como una visión. Es la tradición, la costumbre, lo que creemos que es lo que a Dios le agrade, ¿sí? El ser humano piensa en su sacrificio, en su esfuerzo, como si eso Dios lo recibiera de alguna manera. Pero cuando el ser humano piensa en sacrificio, en esfuerzo, realmente lo que está pensando es en comprar a Dios, hacer algo a cambio, como si Dios se transara de alguna manera por un trueque. Pero no es así. Dios no espera nada de nosotros. ¿Qué dice Job capítulo 35, versículos 6 y 7? Todo lo que nosotros hiciéramos, Dios no recibe nada de nuestra mano. Dios no recibe nada, absolutamente nada de nuestra mano. Tengo que correr aquí algo. Ya. Por ejemplo, nosotros hemos estado acostumbrados desde en modo natural a interpretar todas las cosas de Dios. Lo más importante y lo que suelo preguntarle a las personas es sobre el pecado. ¿Cómo las personas interpretan el pecado? Y la interpretación que el ser humano da en modo natural es, pues cuando yo miento, cuando yo codicio, así se refieren a la ley. Dios precisamente por eso nos dio la ley. Donde sobreabunda la ley, ¿qué cosa también sobreabunda? El pecado. La ley se dio para que abundase el pecado. No para que desapareciese, sino para que abundase. El ser humano se puede dar cuenta de dónde ha estado y qué ha estado haciendo tradicionalmente. No lo puede ver. No es consciente. Por ejemplo, no sé si ustedes sepan cómo es que se entrena a un elefante. No sé si sepan cómo se entrena a un elefante. ¿De qué maneras se adiestra un elefante? El elefante es uno de los animales más inteligentes. Solamente que ellos no tienen ego. El elefante no tiene interés por mostrar que sabe algo, ¿no? Pero sí es muy inteligente. Pero aún siendo tan inteligente, cuando él es bebé, no sé si ustedes sepan cómo puede uno amarrar las manos de un bebé. O sea, para que un bebé tenga las manos siempre como a esta distancia y no las pueda abrir, ¿cómo se amarran? Con hilo. Y no es un hilo muy fuerte, no es necesario un hilo fuerte, ¿no? Un hilo con el que se cose. Un hilo que un adulto coge y rompe con facilidad. El adulto coge el hilo y con facilidad lo rompe. Ese tipo de hilo. Entonces, a un bebé uno le amarra las manos con ese hilo y el bebé no las puede separar. Porque la fuerza que tiene no da para que rompa el hilo. Lo mismo se hace con un elefante. Un elefante cuando es bebé, el elefante se amarra con un lazo, se amarra a una estaca. ¿La estaca qué es? La estaca es así como, no sé si han visto las películas de vampiros, donde supuestamente a los vampiros toca enterrarles una estaca. Entonces una estaca es un palo normalmente delgado, al que se le saca punta. Y cuando se le saca punta, esa estaca en la tierra se clava. Como tiene punta, ella misma se va abriendo camino, se clava. Entonces fácilmente se puede sacar. Si a una estaca uno le hace así hacia arriba, así como entró, así fácilmente sale. Bueno, entró con martillo, pero uno la puede sacar así. Entonces la estaca está hecha para que uno no la pueda sacar lateralmente, fácilmente. O sea, fácilmente no la puede uno sacar así lateralmente si le hace fuerza lateral. Pero si le hace hacia arriba, pues la saca, porque así fue que entró. ¿Sí? Entonces, un elefantico bebé con un lazo se amarra a una estaca. La estaca se clava en la tierra. Esa estaca un adulto la puede sacar así fácilmente. El elefantico, como hace fuerza lateral,
él siente que esa estaca tiene mucha fuerza. Pero no es que la estaca tenga mucha fuerza, sino la forma como él está jalándola hacia el lado, pues no la puede sacar. Entonces, cuando el elefantico es bebé, el elefantico se amarra con una estaca. Y él se acostumbra a que no puede. No puede irse porque esa estaca es más fuerte que él. Esa estaca es más poderosa que él. Eso se acostumbra a él, a ver la fuerza que tiene la estaca. Realmente no es que tenga fuerza, sino la forma como él está tratando de sacar la estaca o de zafarse. Entonces, él se da cuenta que no puede. Cuando él se da cuenta que no puede, no lucha más contra la estaca. Ya no lo vuelve a hacer. Ya aprende. Entonces, no, nunca más, jamás vuelve a pelear contra la estaca. Pero cuando el elefantico, cuando él crece, cuando ya no es elefantico, sino cuando ya es un elefante adulto, tiene 100 veces más fuerza de la que tenía cuando era bebé. Entonces, 100 veces más fuerza, esa estaca es como si a un adulto le amarraran las manos con el hilo que le amarran a un bebé, con el hilo de coser. A un adulto le amarran con el hilo y el adulto sin darse cuenta mueve las manos, ay, qué pena, rompí su hilo. Solo porque se movió accidentalmente, ni se dio cuenta, ay, rompí su hilo. Entonces voy a tratar de que no se rompa su hilo, pero como es un adulto, un movimiento que hace, ¡pum!, rompe fácilmente el hilo. No necesita hacer así fuerza, no. Y un bebé no puede, con ese hilo no puede. El elefante se amarró con una soga cuando era bebé, pero él se acostumbró a que no puede, que esa estaca es más fuerte que él, esa soga más fuerte que él. Cuando él llega a crecer, aunque tiene 100 veces más fuerza que cuando era bebé, tanto por su peso, por el tamaño, pero no puede, no puede, no saca la estaca porque él desde niño se acostumbró a que la estaca es muy poderosa. Entonces, en los circos, uno ve como el que adiestra a los animales, cómo clava una estaca y amarra al elefante. Para los adultos sería irrisorio, pues eso no es nada para un elefante. El elefante con que haga así, ya sacaría la estaca. Pero ese elefante nunca más, desde bebé, nunca vuelve a tirantar a tratar de sacar la estaca, nunca más. Entonces él, ya cuando está amarrado con la estaca, él deja que la pita quede holgada, nunca la va a dejar atirantada. Pero él puede liberarse, pero no lo hace. Así pasa igual con un árbol. Si el elefante, ¿qué es más grande? ¿Una estaca o un árbol? Un árbol, un árbol mediano tiene raíces, no como una estaca. La estaca entró con punta y se puede sacar así, hacia arriba, porque así entró, así se puede sacar fácilmente. Pero un árbol tiene raíces. Un elefante adulto puede arrancar un árbol de raíz. Sí, puede arrancar un árbol de raíz con la fuerza que tiene el elefante, puede hacer sacar el árbol con todo y raíces. Pero no lucha contra una estaca. Lo amarran a una estaca y él se queda ahí quietico. El ser humano es igual con el pecado. Cuando las personas en modo natural han tenido desde niños, ¿qué idea han tenido del pecado? Desde niños han tenido la idea de, es que yo no puedo dejar de codiciar, yo no puedo dejar de mentir, es tan difícil que uno no diga una mentira, a veces se le sale sin que uno quiera. Y las personas cuando se expresan así, nombran la ley dándole una fuerza grande, así como el elefantico le dio mucha fuerza a esa estaca, el ser humano le da mucha fuerza. Pero, bueno, la finalidad de la ley, ¿cuál es? Que el ser humano se dé cuenta, no, yo no puedo. Que el ser humano se dé cuenta, no puedo salir de esta condición por mí mismo. Entonces las personas se quedan con esa idea. Cuando miramos en la Biblia, ¿qué dice? Por un hombre entró el pecado al mundo. Así dice la Biblia. La Biblia habla, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Es como decirle a un elefantico, ya no siga creyendo en lo que usted creyó cuando era niño, cuando era bebé. No siga creyendo así. Si el elefantico botara todo su pensamiento, vuelve a mirar la estaca y la jala y se da cuenta que eso no era nada para él. Pero el hombre, cuando tiene una idea de pecado,
que adquirió en modo natural, pasa el tiempo y no lucha contra esa idea que tiene. Tiene una idea que ¿quién le transmitió esa idea? Incluso en muchos lugares que se conocen como iglesias, las personas hablan del pecado. ¿Cómo hablan del pecado? Hablan del pecado igual que lo haría un niño. Un niño que recibió esa información de sus padres o viendo las películas o en el colegio. Y incluso, sin necesidad de que se le enseñe, el niño piensa de pecado de manera natural únicamente por la ley, únicamente el fruto. Que ciertamente sí, por ser fruto del árbol, tiene el mismo nombre del árbol. Pero eso no es lo que hay que solucionar. En la Biblia dice que ya el hacha está puesta a la raíz. ¿Qué es lo que hay que quitar? Todo el árbol. Sí, todo es pecado porque todo es, como lo dijo Brian hace poco, él se dio cuenta que pecado no era así las cosas que él hacía, sino pecado era él mismo. La hacha está puesta a la raíz. ¿Qué es lo que tiene que ser eliminado? Todo sí mismo tiene que ser destruido. Todo sí mismo merece ir al castigo eterno. Esa es la finalidad de la ley. Cuando en la palabra dice el que un mandamiento lo cambie, lo altere y de esa manera enseñe, muy pequeño será llamado. Entonces, ¿cómo un mandamiento se enseña correctamente? Para que las personas se den cuenta, yo no puedo. Por medio de la ley, yo no puedo. Entonces, sí, si no pueden, entonces ahora viene lo que es necesario, transformar nuestro entendimiento. ¿Cómo lo podemos transformar? Con la palabra. Hay algo que yo no entendía, y es cómo alguien puede recibir la salvación si escucha la palabra. Para mí, lo que yo conocía, una persona solamente puede recibir la salvación si ya tiene el corazón preparado, o sea, si es un corazón humilde, si es buena tierra. Pero si esa persona todavía está en su soberbia, así, no puede. Pero saben que una persona escuchando, inevitablemente su mentalidad cambia. Cuando dice la Biblia, transformamos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Cuando una persona escucha la palabra, es como si hablándole a un elefantico, le habláramos, un elefante grande, y le dijéramos a ese elefante, tú tienes 100 veces más fuerza que cuando eras bebé. Entonces él escucha una predicación. Un día escucha, yo tengo 100 veces más fuerza. Entonces al otro día se le habla, tú puedes arrancar un árbol aún de raíz. Y se le predica sobre esa capacidad. Entonces el elefante, yo puedo. Entonces cuando el elefante escucha y escucha todo lo que puede hacer con su fuerza, llega el momento que de tanto escuchar, ese pensamiento que él tenía de cuando era bebé, de que él no puede arrancar la estaca, de tanto que él se le explica la fuerza que él tiene, llegaría y ve la estaca y piensa, esa estaca no me ata, esa estaca no me esclaviza, y solamente mueve el cuello así, ¡ay, sí, soy libre! Así pasa con muchas personas que han recibido la salvación. ¿De qué manera la recibieron? Escuchando. Al escuchar y escuchar vez tras vez, escuchando, Jesús murió por nuestros pecados. La persona, sí, pero yo soy pecador. Entonces, vuelve otro día. Hay otra prédica. En la otra prédica, Hebreos 1:3. Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Él lo hizo, Él efectuó. Ya lo hizo, ya purificó todos nuestros pecados. La persona, me pareció interesante esa predicación, pero yo soy pecador. Sí. Entonces, al otro día va a escuchar otra predicación. En la predicación va a escuchar, se va a nombrar algún versículo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la persona, maravilloso. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero yo soy pecador. La persona cuando le pasó, disculpen, voy a nombrar a una hermana, espero que no se ofenda a la hermana Violeta.
la hermana Violeta, ella era muy buena. Entonces, les soy sincero, les voy a ser sincero. Lo que voy a contar acá, espero que no herir susceptibilidades, pero tengo que contar algo. Cuando los primeros meses que ella me escribía, yo pensaba y yo le decía a Dios, pero ¿qué sentido tiene que ella escuche si es muy buena, tiene un corazón de persona? Una persona así nunca puede recibir la salvación. Una persona muy buena no puede, no puede. Entonces yo la oía hablar y lo que oía era mucha bondad. Lo que oía, y cuando oír los mensajes de ella me daba dolor de cabeza. Ay, no mentira, a mí no me duele la cabeza, pero sí me daba, era como carga. Yo, ay, pero ella, ¿por qué sigue escuchando? Yo no entendía. Inclusive le soy sincero, una vez hablé con el pastor Christopher. Y el pastor Christopher había empezado a hacer estudios bíblicos con la hermana Violeta. Y haciendo estudios bíblicos con la hermana Violeta, pasó tiempo, pasó bastante tiempo. Y yo le decía al pastor Christopher, pastor, pero no se da cuenta que ella es muy buena. Entonces, ¿sabe qué me dijo el pastor Christopher? Algo que me dejó pensando. El pastor Christopher me dijo, tranquilo hermano, ella está escuchando. Yo no entendía, pero ¿qué sentido tiene que escuche si una persona con un que se cree buena nunca puede, no puede recibir la salvación? Pero yo no sabía algo que ya sabía el pastor Christopher, la técnica del elefante. Si a un elefante le pudiéramos explicar, le diéramos una prédica, tú tienes 100 veces más fuerza que cuando eras bebé. El elefante, sí, yo tengo más fuerza que cuando era bebé, pero yo no puedo contra esa estaca. Porque desde niño él tiene la idea, desde que era bebé, él tiene la idea, yo no puedo con esa estaca. Entonces al otro día se le cuenta, tú eres tan enorme, tan grande, que si tú haces un poco de fuerza así, arrancas un árbol de raíz. El elefante, sí, yo puedo arrancar un árbol de raíz, lo puedo arrancar, pero esa estaca es más fuerte que yo. Entonces el elefante sigue escuchando prédicas, no sé cuántas. Recuerdo que la hermana Violeta me escribió como a los 6 meses y me dijo que me hizo la pregunta directa que si ella era salva. Y por los audios que yo había escuchado, le tuve que decir directamente, no, tú no eres salva. Yo pensé que ella nos iba a abandonar, que ella iba a ser como Demas, que amando el mundo o amando su bondad, ella se iba a ir y ya nos iba a dejar. Yo pensé así, no, ella ya no la voy a volver a ver en los envíos, porque le dije algo que la hirió. Y sí se notaba, ella no sé si lloraba, imagino, porque sí se notaba que quedaba herida, ella quería ser salva, pero lo que manifestaba era muy buena. Una persona buena no puede ser salva, una persona buena tiene su propia justicia. Pasaron meses, hasta que ella pudo recibir la salvación. Entonces, cuando ella recibió la salvación, en ese momento entendí lo del elefante. ¿Qué es necesario? Entonces, no necesariamente una persona recibe la salvación porque, porque la persona ya está en el punto donde si la palabra cae, ¡pum!, va a dar fruto. No, no necesariamente. En la Biblia hay un secreto, dice, fuérzalos a entrar. Así dice, fuérzalos a entrar. Entonces, después no sé si ustedes se dieron cuenta que algo que yo aprendí con la hermana Violeta fue, al final de los envíos, como después de un año y medio de estar compartiendo, empecé a decirle a las personas que nos escuchaban, si tú no has recibido la salvación, ten paciencia, oblígate a escuchar. No sé si se acuerdan que yo, después de como año y medio, varias veces decía esa frase. ¿Por qué decía esa frase? Porque Dios me enseñó algo. Dios me enseñó, no es necesario así que una persona esté preparada. Solamente es necesario que una persona escuche. ¿Quién es el que hace la obra? La palabra, Dios. La palabra, cuando dije Dios, la palabra, hay personas que se escandalizan o se asustan. ¿Usted está llamando Dios a la palabra, a la Biblia? La palabra de Dios es el corazón de Dios. Cuando compartimos la palabra de Dios, un justo compartiendo la palabra de Dios, las personas que oigan, es como si una gota estuviera cayendo sobre una piedra.
una sola gota no le hace nada. Uno ve, ay, no tiene sentido, ya, deje esa gota o quite esa piedra, coloque un ponqué, que el ponqué pues, se va a derretir con las gotas. Pero una piedra no tiene sentido. Pero si usted deja y a la piedra le cae gota, 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 cuando pasa un año usted ve, ¡ah! Una gota rompió la piedra. Parece imposible, pero sí, una gota, así, gota en gota en gota. Eso yo lo había escuchado del pastor Emanuel. El pastor Emanuel decía, si usted le tira un huevo a una piedra, ¡pra! Usted le tira un huevo a una piedra, ¿qué pasa? Usted rompe la piedra y nosotros, no, todos contestábamos, no, pastor, se rompe el huevo. Y el pastor, ¿sabe qué decía? Él decía, sí, pero la piedra quedó untada. Así nos decía. Entonces yo no entendía esa expresión de él. O sea, le tiramos un huevo, ¡pra! Entonces, no rompemos la piedra, perdimos el huevo. No, no se perdió. La piedra quedó untada con el huevo. Así, igual pasa cuando una persona oye y oye y oye y oye, transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento de modo natural, ¿qué nos dice? Yo soy pecador. Pero una persona escucha la prédica, escucha la prédica, Jesús quitó el pecado del mundo. ¡Maravilloso! Pero yo soy pecador. Jesús terminó, al día siguiente le hablamos de Pedro, las epístolas de Pedro. Jesús terminó con el pecado. Aquí dice, leámoslo. Entonces las personas, sí, amén, terminó con el pecado. Pero yo soy pecador. Eso se queda dentro de las personas, se sigue quedando igual. Entre más duro sea un corazón, más tiene que escuchar. Hay un caso un poco más fuerte que el de la hermana Violeta. Creo que es el doble. Una hermana que ella era de una iglesia que tiene 5 lados. ¿Cómo se le dice cuando tiene 5 lados? Pentágono, así. Una iglesia así. Ustedes saben a qué me refiero. Entonces, era la hermana, ella asistía. Entonces, no sé si ustedes sepan, es la hermana María. Creo que no está. No creo que esté hoy. Pero entonces voy a hablar libremente de la hermana María. No le cuenten que yo voy a hablar de la hermana María. La hermana María, la hermana de sangre de ella, le envió un video y le dijo, mire este video, mire. Entonces ella vio ese video y ella le llamó la atención. ¿Sabe qué hizo al día siguiente? Se conectó al en vivo. ¿Qué pasó? Al día siguiente ella se conectó al en vivo. Al día siguiente volvió y se conectó. Al día siguiente, todos los días, durante 2 años, ella se conectó a los en vivos. 2 años escuchando todos los días. Era una gota, una gota sobre esa piedra. Porque esa piedra era muy dura. Todos los días. Después de 2 años, ella recibió la salvación. O sea, es sorprendente, ¿no? Sorprendente. O sea, uno no le cabe, uno no puede entender cómo queda uno como los ángeles. Los ángeles en el cielo, ellos saben que todo el mundo está destituido de la gloria de Dios. Ellos lo saben, los ángeles saben eso. Todo el mundo nace para ir al infierno. Sé que suena feo esto que acabo de decir, pero así es. Todo ser humano nace con un único destino, ir al infierno. Lo dice la Biblia lo explica. Ese es el destino natural. Las religiones enseñan lo contrario. Las religiones, levanten las manos los hijos de Dios, un aplauso a los hijos de Dios, grito de júbilo, si tú eres hijo de Dios. Las religiones le meten a las personas una mentira. Todo hombre es mentiroso, le transmiten mentira. Uno lee la Biblia, entre más lee uno la Biblia, hasta que llega uno a Romanos 3:23. Todo el mundo está destituido de la gloria de Dios. Pero, me limpio los ojos un poquito. ¿Todo el mundo está destituido de la gloria de Dios? ¿Todo el mundo está en las manos de Satanás? ¡Oh! Ya entiendo por qué Jesús dijo, todos son hijos de vuestro padre el diablo. Jesús estaba exagerando. Ahí estaban los discípulos. No habían recibido el Espíritu. Jesús les dijo, os conviene que yo me vaya. Cuando yo me vaya, les enviaré al Consolador. Entonces, ellos recibieron la salvación después de que nuestro Señor Jesucristo se fue. No sé si se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo dijo, cosas mayores que yo ustedes harán, porque yo voy al Padre. Entonces, eso existe en la Biblia, ¿sí sabían? Cosas mayores de las que Jesús hizo, nosotros haremos. Mientras nuestro Señor Jesucristo estuvo acá,
¿Alguien recibió la salvación? Sí, la mujer sorprendida en adulterio, sí, hubo algunos. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo, cuando yo me vaya, ustedes van a hacer cosas mayores. Los ángeles, ¿cómo ven cuando una persona resulta con ciudadanía celestial? El apóstol Pablo decía, mi ciudadanía no es de este mundo, mi ciudadanía es celestial. Y yo también digo así, cuando alguien me pregunta a ustedes dónde es, yo les digo, yo estoy radicado en ese momento en un país que se llama Colombia, pero mi ciudadanía no es de acá. Si usted ve mi pasaporte, dice que yo soy ciudadano de acá. No, yo no, eso dice el pasaporte, pero mi ciudadanía es celestial. El apóstol Pablo, ¿por qué hablaba así también? Él decía, mi ciudadanía no es de acá. Aunque él tenía que ciudadanía romano. Y esa ciudadanía era muy valiosa. Pero él decía, esa no es mi ciudadanía es celestial. Él estuvo allá. Dios le permitió ver el mundo espiritual. Le permitió ver el cielo, el paraíso. Él lo dice, yo estuve en el tercer cielo, en el paraíso. Me apasiona este tema, me gusta, pero el tiempo se nos acabó. Vamos a tratar de concluir. El apóstol Pablo, aunque él estuvo en el tercer cielo, aunque él vio todo eso, cuando él estaba acá, él dijo una frase muy hermosa que casi nadie puede entender. Dijo, para mí el morir es ganancia. O sea, los apóstoles cuando los mataron con muerte de mártir, pero ellos tenían el Espíritu de Dios. Por tener el Espíritu de Dios, para ellos el morir era ganancia. Entonces, las personas pensarían, ay, tan feo como mataron a Pedro. Pedro anhelaba ese día. Él no lo iba a hacer por sí mismo. Pero cuando llegó ese día, Pedro, y de cabeza, ¿sabe? Yo no soy digno de que me crucifiquen así como a mi Señor Jesucristo. Eso dicen los historiadores. Bueno, claro, eso no está en la Biblia. Eso lo dicen los historiadores. Pero entonces, ¿cómo ellos fueron gozosos a ese día? Porque ese día ellos tomaban el vuelo directo al paraíso, donde estuvo el apóstol Pablo antes de dejar este cuerpo. Directo. Cuando las personas, hoy leímos algo acá, no sé si ustedes se acuerdan, pero leímos que les va a venir lo que temen. Eso dice la Biblia de los pecadores. Los pecadores, eso que temen, eso les va a venir. ¿Saben qué es lo que el ser humano, qué es lo que los pecadores más temen? Pregunto. Ya, para terminar, pero vamos a hacer una pregunta participativa. Ahí se nos acabó el tiempo, pero una pregunta. ¿Qué es lo que los pecadores más temen? Pregunto. ¿Qué es lo que los pecadores, a qué le temen más? A la muerte, a morir, a la muerte. Tus hermanos saben. Los pecadores a lo que más miedo le tienen es a la muerte y no saben que están muertos. Lo más sorprendente es eso. Tienen la Biblia, se saben de memoria. Una vez en un congreso que hicimos para líderes y pastores, preguntamos de esta manera. ¿Quiénes se saben Romanos 3:23? Todos, no hubo un solo pastor que no levantó la mano. Todos los pastores levantaron la mano. Todos. Entonces cuando todos levantaron, sí, ¿quién lo quiere decir? Todos volvían y levantaron la mano, porque todos se lo sabían, querían yo, querían decirlo todos. Y luego les dijimos, ¿y quién se sabe el versículo que le sigue? ¿Sabe lo sorprendente? Ni uno solo. Eran más de 100. Ni uno solo levantó la mano. Se saben de memoria el que dice hacia dónde están yendo, pero no se saben, ni uno solo se sabía el que explica el Evangelio. El versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero se lo sabían, pero ni siquiera habían meditado, porque todos creían que eran hijos de Dios. En esa predicación que se les dio, se les hizo meditar sobre eso. ¿Ustedes saben qué significa estar destituido de la gloria de Dios? Sí, que no tienen ninguna posibilidad de ir con Dios. Vuelva y dígame ese versículo que usted se sabe de memoria. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. ¡Oh! Como cayeron nunca habían caído en cuenta. Cuando cayeron los que se alcanzaron a asustar, les dijimos, ahora vamos a leer el 24. ¿Sabe quiénes pudieron recibir? Los que se asustaron. Los otros ni se dieron cuenta, o sea, ni se percataron lo que se dijo. ¿Qué es estar destituido? Es ir al infierno. Por cuanto todos se lo saben de memoria para decir todo el mundo pecador. No, eso no es lo que significa. Significa que todo el mundo está yendo al infierno por el pecado por un hombre. Espera, no entiendo ni idea. No te preocupes, tenemos bastante material donde hemos explicado esto paso a paso. Pero cuando leímos el 24,
Ahí está la sentencia. El juez da una sentencia con el martillito. Ustedes han visto que el juez tiene un martillito. El juez llega y hace pam, pam, pam. 3 años de cárcel y sin libertad condicional por haber robado esas gallinas que robó. Entonces, el juez, una vez que pam, 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 da con el martillito, lo que dijo el juez, así fue. Pero saben que ya hay una sentencia que se dio sobre todos nosotros, sobre toda la humanidad. Toda la humanidad nace yendo al infierno hasta que logra conocer y creer lo que dice el versículo 24. ¿Cuál es la sentencia que dio el juez? ¡Pam, pam, pam! Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuál fue la sentencia? Ya toda la humanidad fue justificada. Entonces la gente, ¿por qué va al infierno? Yo sé que más de uno se estará preguntando, entonces ¿por qué la gente está ahí? Porque la Biblia dice que ancha la puerta que lleva a la perdición y son muchos los que entran. ¿Por qué no logran creer lo que está escrito acá? No logran creer. Van al infierno no por el pecado, porque Jesús quitó el pecado del mundo. No sé si sabían eso. Van al infierno porque ese elefante, ¿por qué no arranca la estaca? Porque él piensa, la estaca tiene más fuerza que yo. Van al infierno no porque no puedan sacar la estaca. Ese elefante puede sacar la estaca. Puede haber un incendio y el elefante muere teniendo solo una estaca. Él puede hacer así y romper la estaca, pero él no va a tirantar. El cable que está con la estaca siempre va a estar así doblado. Él ya no lo va a volver a tirantar porque cuando bebé le causó dolor en el cuello. Entonces ya nunca más lo va a volver a tirantar. La gente va, ya no hay pecado. Cuando leemos la Biblia, Jesús quitó el pecado. Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados, terminó con el pecado. Entonces, ¿por qué tanta gente va al infierno? Porque no puede creer esto que acabamos de decir. Aunque lo estamos diciendo, la gente que dice, pero yo soy pecador. ¿Qué necesitan? Escuchar, escuchar, escuchar. Nos pasamos bastante. ¿Qué te puedo decir ya para terminar? Si aún no has recibido, ten paciencia. Sigue escuchando. Fuérzate a escuchar a un justo, a alguien que ya recibió la salvación. Escuchando y escuchando, inevitablemente, no sé si en un año, no sé si en 2, según la dureza de tu corazón, pero inevitablemente vas a recibir la salvación. Eso es algo que he aprendido y que me ha sorprendido. Por más duro que seas, así tu corazón sea como un diamante, sigue, fuérzate a escuchar, y ese corazón va a ser arado, como la tierra que es arada, y va a quedar convertido en buena tierra. Llegará el momento que quede tan convertido en buena tierra que la palabra, ¡pum!, cae y va a dar fruto. Ese día tú vas a decir, ¿cómo yo no podía creer esto? ¿Cómo? Es tan sencillo y lo escuché como dijo la hermana Carla, lo escuché tantas veces. Yo pensaba que él nunca lo había dicho. En el momento que la hermana Carla recibió la salvación, ella dijo, ¿por qué tanto tiempo y hasta ahora dice lo que dijo? ¿Por qué hasta ahora me explicó lo que yo necesitaba escuchar para ser salva? Pero entonces ella se puso a mirar la predicación del día anterior, y dijo, ay, siempre lo había dicho. Era mi corazón el que no lo podía recibir. Entonces, ese es el consejo. Fuérzate a escuchar la palabra todos los días. Y te garantizo, vas a poder recibir la salvación. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Lo que los pecadores temen, eso les sobrevendrá. El pecador tiene la mira en las cosas de este mundo. Por consiguiente, únicamente para él existe lo que él ve, su carne. Por eso dicen, cuando muera, ahí se acaba todo. Se expresan de esa manera, porque ellos únicamente creen en lo que ven sus ojos, en la carne. Ellos no pueden creer el mundo espiritual ni lo conocen. Permite, Padre, que las personas que llevan ya bastante tiempo escuchando, su corazón, el corazón de cada uno, sea llegando a la estatura necesaria, a la condición necesaria, para que tu palabra, cuando la vuelvan a escuchar, inevitablemente puedan recibir la salvación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Otro día que compartimos. Es un tema maravilloso. Quisiéramos extendernos, pero no nos extendemos por amor a las personas que no están acostumbradas a escuchar tanto tiempo. En la iglesia sí estamos 2 horas. En la iglesia estamos 2 horas. Aquí 30 minutos. Bueno, hoy nos extendimos, ¿no? Pero mañana nos vemos
por otro espacio de 30 y algo minutos. Vamos a tratar mañana de rápido, más rápido, más rápido. Nos vemos mañana. Chao. Ay, nos vemos dentro de pocas horas, ¿no? Son las y 42. Dentro de 9 horas. Dentro de 9 horas. Nos vemos dentro de 9 horas. Chao.